A continuación, a cargo del maestro René Mavi e invitados, la charla Murmuraciones sobre lo muerto, presentando así a nuestros ponentes: René Mavi, psicólogo por la Universidad Nacional de Estudios Avanzados, licenciado en Enfermería por la Universidad de Guadalajara, tanatólogo por la Universidad Cuauhtémoc, enfermero general por la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, paramédico egresado de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, candidato a maestro en orientación psicoanalítica por el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano, jefe del Servicio de Salud Mental en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, docente en la Escuela de Psicología y Enfermería de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, y cofundador de la Academia del Cuidado. Al doctor Luis Fernando García Brand, médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, médico forense y legista adscrito a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en la Dirección General de Investigación Pericial, catedrático materias Medicina Legal y Medicina Forense en la UA, IESPA y UAD, investigador del consumo de drogas ilegales. Actualmente analiza el impacto del consumo en necropsias de muertes violentas. Maestro en Ciencias Forenses por el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. Doctorante en Ciencias Forenses de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Y licenciado en Derecho por el Tecnológico Universitario de Naucalpan. Alondra Martínez, pasante de Psicología en Servicio Social adscrita al Centenario Hospital Miguel Hidalgo, estudiante de Tanatología Hospitalaria en la Universidad Cuauhtémoc, egresada de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Cuauhtémoc. Muy buenos días a todos ustedes. Primero que nada, una gratitud inmensa a ustedes que nos acompañan, ¿no?, de este lado, y también al comité organizador que ha hecho posible pues que sigamos insistiendo con estos encuentros, con estas conversaciones que tienen un objetivo muy particular, que es atravesar la rigidez de los conceptos, y más cuando estamos pretendiendo hablar de lo que no se sabe, la muerte. Este conversatorio se ha titulado Murmuraciones sobre lo muerto, porque finalmente no hay quien en esta vida, o no sé si en otras, pueda decir qué es la muerte con una certeza. La biología da cuenta de la muerte a través de lo muerto del cuerpo, que sin duda alguna acá Fernando tendrá mucho que decir, pero todo queda en la murmuración, porque no hay quien, insisto, pueda decir de una manera cabal que esto es la muerte. Lo único que nos queda es acoger a lo muerto, a la materia de lo muerto, para poder en ella instalar una murmuración que nos pueda servir para dar un manejo estético al caos que la misma palabra nos implica. Hoy venimos, después de todo, una celebración, ¿no?, entrecomillada, sobre la muerte, donde en altares, donde en calaveras, donde en sonetos, poesía, teatralidad y música, hemos buscado intentar describir lo que es la muerte. Y es tan horrorosa la implicación como tal que hemos tenido que hacer de ella un documento artístico. Y pues bien, no hay suficiente academia que pueda decir qué es la muerte. Entonces desde ahí podemos partir todos nosotros a poder tener una conversación de ustedes con ellos para poder reflexionar sobre lo muerto, porque finalmente lo muerto es lo que nos yace y lo que nos habla de los que ya han trascendido. Lo mismo puede hablar un relicario, una fotografía que tenemos en casa, que es de lo muerto, de lo que queda del difunto y del que se va. La orden o la dinámica que hemos tenido para esta sesión es que mis compañeros que aquí están a mi lado van ellos a argumentar o a conversar, a murmurar sobre lo muerto que día con día se han ido encontrando en los distintos escenarios donde su pasión los ha encontrado, pero también buscamos que sean ustedes los que están también día a día enfrentando a lo muerto, que podamos juntos poder conectar y hacer algo que pueda sostener una dignidad de vida y posibilitar, ¿por qué no?, una dignidad de muerte. Entonces vamos a dar inicio como tal, y pues bueno, en este primer orden vamos a ceder la palabra al doctor Fernando, quien tendrá a bien decirnos qué es para un médico forense eso que se murmura de lo muerto.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buen día. Mucho gusto compartir el escenario con ustedes. Bueno, la mesa de debate, la mesa de comunicación precisamente. Yo vengo de un área muy científica, de un área que tal vez a veces separa un poquito la parte emocional de la parte tal vez biológica o de la parte facta de lo que es la muerte. No existe un mapa científico como tal que nos diga qué es lo que pasa después de la muerte. Nosotros como médicos legistas tenemos varios signos tanatológicos o signos tardíos de la muerte, signos tempranos de la muerte, signos de vida que nos pueden decir si existe todavía pulsión de vida o cuáles son esos signos de muerte. A veces nos hacemos un poco fríos por la frecuencia con la cual se nos presentan este tipo de situaciones biológicas. Yo, por ejemplo, ahorita vengo de un contexto muy interesante donde después de 4 años de hacer necropsias todos los días, durante los últimos 3 meses me alejé un poco del ejercicio de la cirugía necróptica para poderme instalar en la parte de la investigación. Y apenas hace una semana volví a empezar a hacer autopsias y me di cuenta de que era la parte que había estado dejando de sentir y dejando de vivir cuando yo tenía contacto con un paciente. Hace mucho, hace como unos 2 o 3 años, un doctor amigo mío, David Castillo, él venía del Distrito Federal y le tocó compartir conmigo una necropsia de una mujer desconocida. Entonces, cuando él llegó, traía una flor que para mí no es común, eran una gardenia. Para muchos de ustedes sí son comunes, pero para el momento que lo llevaba, él lo decía que donde él venía del Distrito Federal, cuando existía una muerte de una mujer en situaciones en las cuales no se podía haber identificado, se llevaba como una ofrenda para esta persona aparentemente desconocida. A mí se me hizo muy bonito porque llevaba mucho tiempo fuera de ese tipo de apreciación emocional de lo que era la muerte, de esa interpretación tal vez un poco ideológica de lo que es la muerte. Nosotros muchas veces tenemos esa situación de lo que pasa después de la muerte. Decía Salvador Espriu, un escritor y poeta, que la muerte era un muro, ese muro en el cual a través de él nosotros podemos ver qué es lo que tenemos antes de él y lo presentamos y lo idealizamos, o incluso muchas veces en la fe, los que son por ejemplo creyentes o los que son agnósticos, incluso aquellas religiones o sociedades donde no tienen una situación teísta, sí tienen una interpretación de lo que es la muerte. Nosotros como médicos tenemos ese mapa de poder decir hasta cuándo se puede llegar incluso a revivir un paciente, cuántos minutos después de haberse caído en paro respiratorio, paro cardíaco, un paciente se le puede revivir sin que haya una consecuencia biológica importante para el paciente si vuelve a volver a la vida. Pero sobre todo lo que pasa después de ese momento, generalmente nosotros lo idealizamos. Hay personas que incluso investigan estas situaciones cercanas a la muerte o estas situaciones donde el paciente sí murió y regresa después de alguna reanimación o por alguna situación regresa y te describe lo que es el túnel de la muerte. Ese túnel de la muerte está bien descrito cuando uno entiende un poco de neuropsicología o neurobiología, sobre todo neurofisiología. Hay una sustancia en el cuerpo que se llama ácido glutámico. Ese ácido glutámico, en el momento que existe esa situación de muerte, se empieza a dejar de presentar en el cuerpo, se empieza a inhibir. Incluso hay algunas drogas, como por ejemplo la fenciclidina, el PCP, la ketamina o algunos otros anestésicos, que la forma de llevar al paciente a la analgesia, la neuroleptoanalgesia, es inhibir ese ácido glutámico, provocando que el cuerpo llegue a este aparente túnel de la muerte. El llamado túnel de la muerte no es más que la inhibición del ácido glutámico. Entonces pudiéramos decir que estas personas que tuvieron esas experiencias cercanas a la muerte, lo que ellos vivieron es un proceso biológico, a veces farmacológico si este es intencional, donde el cual la percepción que tiene el cuerpo, la percepción que tiene el ser humano, digamos su construcción previa, su construcción emocional previa, su construcción académica previa, su construcción familiar, su construcción social, le van a brindar a esas personas ese tipo de imaginación que lo acercan a que en ese momento que el ácido glutámico se inhibe, ellos perciben esa experiencia en la que se acercan a Dios, en las que se acercan a un plano terrenal distinto, un plano existencial o etéreo distinto, son más que percepciones de lo que la gente piensa y vive. Había una película de un niño pequeño que vive esta experiencia de muerte y entonces de repente cuando vuelve a la vida la gente le empieza a preguntar qué fue lo que vivió y el niño decía que él había visto a Dios. Entonces pasaba la gente y le empezaba a hacer entrevistas sobre qué era lo que había vivido, en dónde había estado, cómo era el cielo, cómo era Dios. Y le pasó lo mismo a un niño que había sido
encontrado en una situación similar, pero en un contexto de sintoísmo en el Japón. En el Japón no existe bueno, para algunas personas sí, pero no es tan común que existan entidades teológicas con deidades como la de la fe judio-cristiana. Entonces la percepción de este niño era muy distinta a la percepción del niño que había vivido la experiencia cercana a la muerte cuando tenían una predisposición judio-cristiana o una predisposición sintoísta. Entonces es interesante analizar desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de la percepción, de la parte un poco más emocional, cómo es la muerte y cómo nos vamos a ir acercando a ella. Ahorita quise empezar esta conversación con esa experiencia, porque todos tenemos una inspiración o una idealización de lo que es la muerte. Nosotros, por ejemplo, quisiéramos que existiera un plano posterior después de que morimos, ¿no? Yo le decía el otro día a René, pues ese es un apego muy grande, un apego llamamos al yo. Queremos que ese yo no se descomponga, queremos que ese yo sobreviva, una supervivencia del yo, aún a pesar de que exista la muerte biológica. Y esa muerte no biológica que va a permanecer en las personas que dejamos, porque principalmente el fenómeno de la muerte, tal vez para el que lo vive, cesa posteriormente a la pulsión biológica. Pero todos los fenómenos que dejan en la parte emocional o en la parte activa de los deudos es lo que nos deja a nosotros con estas incógnitas, con este misticismo que tenemos sobre la muerte. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Alondra. Bueno, agradezco la invitación a esta charla. Se los voy a leer porque para mí no es fácil hablar en público. Hice un escrito bastante amplio sobre lo que para mí significa la muerte. Estando cerca o estando en un ámbito hospitalario me he dado cuenta de que no hay nada más impactante que la muerte de los cercanos. Entonces voy a hablar de eso. La diversidad y la inmensidad de representaciones colocan mi discurso en un murmullo más sobre la muerte. Han existido en mí intenciones de poder colocar un lugar más cómodo, con palabras más bellas y con reflexiones más profundas, mi experiencia con la muerte. Sin embargo, es terrible y aterrador y doloroso como tal, lo voy a describir. Hay un número par que ha marcado mi vida y que curiosamente se trata de la muerte y de la vida. Es el número 4. 4 días en los que mi familiar estuvo solo y nadie dio cuenta de su muerte hasta que un aroma fétido lo hizo. Yo escuchaba del deterioro que estaba presentando y solamente lo escuché. No pude dar cuenta de ello hasta que ese aroma me hizo caer. Estuve lejos de acercarme a él. No pude soportarlo. Les pongo en contexto, yo estuve en el velorio de un tío que se suicida y después de 4 días supimos de ello. Las cuestiones sensitivas, sensoriales para mí desarrollaron aún más esta cercanía con la muerte. Y pongo estas frases que normalmente decimos como ya se veía venir, ya me las olía o ya se escuchaban pasos en la azotea. El hecho de resignarme a la pérdida de alguien parece más fácil cuando doy cuenta de que el otro está sufriendo. Supones que lo mejor es que no esté, pero en este caso yo no lo pensaba así. Yo le comentaba a René en el hospital que hay una intención muy curiosa en mí por decir algo antes de que la muerte aparezca. Ni siquiera sé de qué se trata, solamente sé que supongo que es algo de calma, algo de tranquilidad, una cuestión de acompañamiento. Hay algo que yo quiero decir y lo veo como un ejemplo en estos momentos donde estamos en la playa con nuestra madre, en la que el sol hace de las suyas y nuestra madre con esa acción tan noble y tan linda nos intenta calmar con maicena fría. Y eso lo asemejo mucho a mi intención de acercarme a estos temas de la muerte.
Ante esta situación de mi tío, escribo esto. Quise decir, pero no se pudo. Quise acercarme, pero no me dejaron. Y quise tener tiempo, pero él de nuevo ganó. El otro 4 al que me refiero fue hace unos días. Era un momento mágico para mí. Es el 4 al que me refiero es por los años que transcurrieron para que esto fuera posible. Estábamos los 4. Y era tan tangible la felicidad que yo pensaba que no había cosa que pudiera romper con ello, más que la frase que me dice mi ser amado: tengo cáncer, Alondra. ¿Por qué después de tanto tiempo de espera él tiene cáncer, y un cáncer complicado? ¿Qué le decía? Ahora yo buscaba que me calmaran a mí, que alguien me explicara por qué después de esperar, la espera se veía ahora condicionada. He de resaltar que en cada situación he aprendido a colocarme en una posición diferente, y ambas posiciones me han enseñado bastante. En el primer 4 del que les hablaba, el saber como defensa ante estos hechos desagradables que vivimos con nuestros familiares, en el que yo me asumía como la psicóloga que podía actuar en estos momentos, y no me sirvió de nada. Y el otro, encontrándome como una persona que puede experimentar este roce con la muerte de aquel ser que creo yo que me complementa. Curiosamente, también el 4 está representado para mí como una posibilidad del amor, el contraste del amor y de la vida, de lo que tengo y de lo que posiblemente ya no vaya a tener. Hoy, 4 de noviembre, puedo decir que aquella fragilidad que como persona irrumpe también es la posición amorosa y el contraste del nacimiento de algo, como lo fue el nacimiento de mi hija, un 4 de octubre. Pero ese 4 como algo muy diferente. Es todo. Sin duda alguna, todos los que estamos aquí podemos hacer una señalética de nuestra afrenta a lo muerto y a la muerte. Es decir, tenemos que reclamar una posición particular para poder ser espectadores y en algún otro momento actores de lo particular de nuestra propia historia, ¿no? Y hay instalaciones de lo muerto. Es decir, hay marcos donde se va a posibilitar poder entrañar un poquito de lo ominoso, ¿no? De la angustia, poder tener estos sitios que son muy concretos en esto. Un hospital, por ejemplo, donde muchas de las personas asumen que en la hospitalidad también hay una hospitalidad a la muerte. Pasa muy común en el hospital que la gente que va y se interna hoy sostiene que va al hospital a morir, cuando difícilmente podemos asegurar una dimensión. Hablar de servicios periciales, hablar del CEMEFO, esas siglas, ¿no?, que son tan inquietantes porque logran sostener todo un simbolismo que incluso no alcanza, ¿no?, a sostenerlo lo de ahí. Hay que dar cuenta que todos nosotros, ustedes, y sobre todo ustedes estudiantes que están buscando reclamar una posición prudente frente al sufrimiento humano, tienen que dar cuenta de la humanidad que les está filtrada en todo momento. No vayan ustedes a pensar estúpidamente que tienen mayor derecho de hablar sobre aquello de lo cual no se alcanza nunca a hablar. Y hablo propiamente de la dinámica del duelo. Es decir, pensemos siempre en nuestras relaciones como vínculos amorosos, donde ante la desaparición de ese objeto, de esa persona, de esa madre, de ese tío, de ese sobrino, de ese algo, finalmente queda un amor en suspenso. Y el trabajo del duelo como tal es dar cuenta dónde se va nuevamente a reubicar ese amor. Y ese amor y esa búsqueda de ese nuevo objeto que nos anhela, que nos complementa, es una de las travesías más complejas del ser humano. Tan así que no hay seguridad de avance en muchas historias. Hay gente que queda coludida, fijada a la muerte. Y quién sabe si ahí puede haber algo de lo que se dice vida, ¿no? Pero es muy importante que ustedes como estudiantes vayan dando un lugar, que eso de ser psicólogo, eso de ser incluso analista, tanatólogo, enfermero, solamente es una posición.
y que como posición solamente es una pulsación que nada más está ahí. No puede haber psicólogo 24/7, porque entonces estamos eliminando la fragancia humana, las grietas donde se filtra, ¿no?, todo sentimiento y toda pasión que hace de este mundo una posibilidad. Y yo creo que desde ahí debe de venir esa insistencia. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Tú estás listo para morir, Fernando? Yo creo que sí estoy listo para morir. Es difícil decirlo, definitivamente es muy difícil decirlo. Si lo dijera ahora sí que como abogado, diría no estoy listo para morir. ¿Por qué? Porque no he hecho un testamento, no he dejado los bienes. Me gustaría, por ejemplo, no sé, dejar un crédito hipotecario que si me muero se siga cubriendo esa cuota. Digamos, en esa parte no estaría listo para morir. Se dan cuenta cómo hay ciertas perspectivas desde cada situación. Por ejemplo, a veces como médico legista que se me presentan algunas personas después de que se les muere un familiar en una situación violenta, o sea que no estaban ni preparados para que su familiar muriera, no tienen ninguna instrucción. Yo de repente les digo, no, pues tiene que ir al registro civil, tiene que ir a Conducef, tiene que hacer tal y todo el trámite. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que realmente ni en la parte tal vez contable estamos listos para morir, mucho menos en la parte emocional, cómo generar ese tipo de desconexión o una interacción que no tiene que ser una desconexión con nuestros familiares que los hiciera sentir un poco menos incómodos en relación a nuestra muerte. Hace tiempo yo escribí un pequeño ensayo que hablaba sobre ese suicida que hacía todo lo posible para que sus familiares no supieran que se había suicidado, sino que se había accidentado o que su muerte había sido por alguna otra situación, excepto la del suicidio, para poder eliminar todo ese estigma, toda esa estela de culpa o de duelo o de tristeza que pudiera dejar el hecho de que el familiar se despidiera de uno de esa forma. Pero entonces nos hacía darnos cuenta de que tal vez no estábamos listos para morir por el apego que teníamos con las otras personas, ¿no? Ni siquiera por el apego que teníamos a nosotros mismos, ¿no? Esa pulsión personal autogeneradora de supervivencia. Entonces, ahorita en las palabras que continué mencionando me di cuenta que no estaba listo. Después lo pensaría en la parte biológica, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿estoy listo para morir? O sea, si ahorita me muriera, ¿le puedo dejar a alguien algo de mí que sirva? O sea, por ejemplo, las córneas, no, pues tengo como 8 de miopía, nadie las quiere. Sí, un riñón, por ejemplo, no sé, el corazón, algo que pudiera servir. Entonces, esta sería como una parte mística como para decir, pues me muero, pero algo dejo, ¿no? O sea, por ejemplo, el abuelo que al menos deja una herencia a sus familiares en la parte moral o incluso en la parte patrimonial. Esa parte sería la seguridad de poder morir y decir estoy listo para morir. Entonces, en menos de 2 minutos me di cuenta de que no estaba listo. Ay, no sé, yo digo que sí estoy lista, puesto que lo que me ata a esta vida, además de mis deseos de estudiar y de hacer muchas cosas, pues es mi hija. Y mi hija la saco mucho al tema porque es algo bien curioso que me hace ver que allá afuera hay muchas cosas. Y yo veo esa intención de mi hija de andar de aquí para allá y de que la reciben en muchos lugares y de que en muchos lugares está bien protegida y está acompañada. Y para mí eso es, o sea, si yo me muero ahorita saliendo de la universidad, yo sé que mi hija va a estar con alguien y va a saber que allá afuera hay algo para ella y eso a mí me parece suficiente. ¿Y ustedes están listos para morir? Pero ni lo pensaron nada, fue así como de no. Porque finalmente, o sea, es una pregunta como tramposa, ¿no? Que también puede enganchar a muchas personas a otras fronteras, ¿no? Que pues por ahí andan. Pero hacernos esta pregunta es colocar los contrastes que son necesarios para poder sostener la existencia de lo humano. Nosotros, lo platicábamos en un conversatorio de arte, solamente conoceremos la felicidad por contraste.
De la misma forma que solo daremos cuenta de la vida a través de su apuesta de ser contraria a la muerte. Sabemos del día porque conocemos la noche. Es decir, hoy en día podemos dramáticamente reconocer el valor del respiro libre sin un cubrebocas porque hemos estado tanto tiempo con un cubrebocas de por medio. O sea, creo que esta es una de las primeras participaciones públicas donde me quité el cubrebocas. Ya ni me acordaba que tenía bigote. Entonces eso es algo que por contraste tiene que funcionarnos, es decir, los pacientes, las personas que acompañamos y que asistimos, lo que requieren es un argumento que posibilite un paréntesis para que ellos puedan hacer sus propios contrastes, que ellos den cuenta de cuánto alcanzan a sostener. La muerte y el cómo morir y el cómo vivir no son cosas que se enseñen. Saquemos a la pedagogía de donde no tiene nada que hacer. Porque hablando de la tanatología, también tenemos que decir que tenemos nuevas prostitutas y esas son las nuevas tanatologías que se están ofertando como muy resueltas para enseñar y educar al sujeto a morir. Y eso es hasta tramposo, ¿no? Y vemos muchas posiciones donde, uy, sí, para morir hay esto y esto y el otro. Y obviamente dejo fuera todo lo que es la cuestión de la burocracia de la muerte, que sabemos que es necesario, ¿no? La cuestión testamentaria, etcétera. Eso es otra cosa. Pero hablemos de estos argumentos que andan allá operando, insistiendo en cómo debieses tú de prepararte para morir. Alondra decía hace un instante, ¿no?, que ella pues saliendo aquí de la universidad está lista, y quién sabe si de verdad esté lista. Y decías algo decías en tu texto, donde siempre se insiste en decir algo que no se alcanza a decir frente a la muerte, y eso me permitió recordar un poco de lo que es el soplo de la vida. Es decir, cuando el bebé, lo voy a decir así, nace a la vida extrauterina, ese jalar de aire es una insistencia de empezar a ir contrario a la muerte, porque desde que se nace ya se está uno muriendo, ya está uno envejeciendo, ya lo cronológico de lo biológico empieza a hacer lo suyo. Y bueno, pensemos siempre que frente a la muerte no queda otra más que jalar aire, ¿no? Como el buen chingadazo que puede de pronto llegarnos, donde a ver qué se alcanza, ¿no? De eso da incluso lo que es el rigor mortis, ¿no? Estas expresiones cadavéricas que quedan ahí insistentes en el cuerpo. Fernando, como médico forense, como humano que también eres, ¿cuáles han sido las historias que te han permitido humanizar las ciencias forenses? Bueno, antes de comenzar esa respuesta, hace tiempo, precisamente en relación a la muerte de mi padre, a la muerte de mis dos mejores amigos, leía en una especie de preparación a lo que sucedió después de la muerte, todo el libro tibetano de la muerte. En él hablan de una forma de cómo prepararte para ese tipo de situaciones, hablan del Dharma y cómo hacer ejercicios de muerte. No significa que teníamos que prepararnos emocionalmente para la parte física, ¿no?, sino tanto para la parte emocional. Entonces, este tipo de situaciones o ese tipo de publicaciones, también en la actualidad existe hasta coaches de tanatología, ¿no? Si voy a hablar a 50 personas sobre cómo vivir su duelo, cuando eso tal vez debería de ser algo muy, muy individual, algo tal vez hasta si lo queríamos hacer un poquito más plural, hasta como constelarlo, ¿no? Entre varios familiares generar ese tipo de aproximación al duelo, ahora sí que colectivo, ¿no? Porque generalmente existe una colectividad. Me llama la atención, por ejemplo, yo vivía hace mucho tiempo en un pueblito que está cerca de Puerto Vallarta que se llama El Tuito, y si han oído a Ernest Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? Pues siempre que se moría alguien, aparte pues yo me daba cuenta porque estaba en el centro de salud y me tocaba firmar el certificado de función, se hacía todo un ritual en todo el pueblo para que la gente supiera que alguien se había muerto. En la actualidad, pues, escuchas que doblan campanas o ves que pasa una sequía fúnebre, o ves, por ejemplo, que hay muchos carros estacionados afuera de una funeraria y realmente no te significa nada. Cuando un muerto no es de uno, pasa de largo. Incluso yo como forense a veces lo vivo. ¿Cuántos pacientes puedo tener en un día? A veces 0, a veces 5, a veces 6, 7. Y cómo vamos perdiendo esa humanización ante cada uno de los casos que se presentan. Y cuando nos presentamos con las personas a las que les tenemos que entregar a su familiar, a las que les tenemos que dar algún tipo de información en relación a la muerte, un amigo, el maestro César Medina, él decía que los forenses dábamos la última consulta. Entonces la última consulta era muy interesante porque podíamos darle la información
¿qué nosotros pudiéramos ofrecer para que este paciente tuviera la mejor de las situaciones burocráticas, ¿no? Muchas de las veces la parte burocrática, ahorita que me preguntaba cuáles eran las ciencias que me hacían que me interesara más, pues desgraciadamente las que me hicieron interesarme más fueron las ciencias jurídicas. La ciencia legal, el derecho, me hizo darme cuenta de la importancia. Sí, llama la atención y dice, oye, estás hablando con pura gente que abraza la parte emocional y tú no estás hablando de derecho. Sí, desgraciadamente tuve que hablar de derecho porque me di cuenta de que todas estas situaciones, por ejemplo, ahorita ella que hablaba de su hija, con todo respeto, yo le digo, hey, ¿y tiene un fideicomiso? Para que siga estudiando, para que no se vaya a quedar ahí, etcétera. O sea, se dan cuenta que pues, oye, te vas con una parte bien práctica o tal vez muy, ¿cómo podría decir? Muy material. Y tal vez yo creo que he encontrado ese materialismo de la muerte hasta en mi práctica de investigador. O sea, yo por ejemplo ahorita estoy lucrando con la información de la gente que ha fallecido en la Dirección General de Investigación Pericial. Y no estoy lucrando en forma negativa, estoy lucrando hasta para ustedes. Esa información va a estar ahí, para Aguascalientes, para el Bajío, para el país. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que podamos encontrar esa información, en mi caso, que prevenga la muerte. O sea, yo estoy investigando si el uso de drogas ilegales y el alcohol y cuánto de alcohol pueden prevenirnos la muerte, ¿sale? Entonces de algo está sirviendo. Esa es, digamos, la parte material y eso es lo que me está haciendo que de alguna manera me guste interesarme en la tanatología, en la antropología física, en la antropología etnológica, etnográfica. Entonces eso es lo que me hizo de alguna manera insistir un poco en la investigación de la parte de la muerte. Curiosamente, tal vez, incluso como les decía en la respuesta anterior, si yo hubiera sabido que eso iba a contestar, tal vez me hubiera preparado diferente mi opinión. Dices, no, pues me trajeron a alguien que me iba a hablar de derecho. No, al contrario, a veces esa parte es la que vuelve frágil todo este tipo de situación. Si tuviéramos todos resueltos la muerte, pues digamos, pues se murió mi abuelito, pero nos dejó a todos bien. No nos tuvimos ni que pelear por el intestado, me tuve que pelear por mi hermano porque me quitó la herencia porque se fue a Estados Unidos. ¿Sale? Pues, nada que ver, ¿eh? Sí. Entonces son situaciones en las que creo que es importante que nos preparemos porque a veces esas fragilidades que aparentemente no son tan emocionales, sí son bastante humanas y sí van a tener un impacto o tienen tanto impacto que tampoco como de la muerte hablamos. ¿Qué experiencia te ha permitido a ti humanizar eso que se dice Ok. Como les comentaba, el tema de mi tío es un tema interesante, puesto que yo no pude hablar con él, ya que se encontraba en un centro de rehabilitación, donde su madre no permitió visitas. Entonces yo me quedé con esa de, es que yo le pude decir algo. Yo le hubiera dicho algo y quizá no hubiera tomado la decisión de suicidarse. Entonces, una paciente llega al hospital, la señora que se fue de ronda, se llamaba Marta. Y mi compañera Jimena, que está presente, no me va a dejar mentir, hubo muchas ocasiones en las que se intentó acceder como acompañante de su intervención y no se pudo, y no se pudo, y no se pudo, y no se pudo. Entonces, esta situación me hizo recordar mucho es que no pude decirles nada. Entonces, sí sentí esa sensación de no puedes decir nada o no pudiste hacer nada, o que haces frente a alguien que sabe que ya no busca nada más, que su muerte está a un lado de ella y solamente no sé, el estar en el hospital me ha hecho entender que a veces no se necesita preparar tantas cosas, a veces no se necesita decir tanto más que escuchar, y escuchar tanto que lo único que necesita a veces el paciente es escuchar su canción favorita o
estar con cierta persona o acompañarle de cierta manera, que eso yo creo que es lo que me ha permitido a mí humanizar esto, el saber que a veces no se debe decir nada, a veces no es suficiente lo que se diga y solamente la escucha es lo que me ha permitido a mí como estar más cerca de estas cuestiones. Si alguien quiere hacer una aportación o agregar algo, con toda confianza y libertad. Oxiso, finado, difunto, paciente, tantas maneras de poder llamarle a la carne, ¿no? Que yace, ¿no? Tú les dices pacientes, que también esa es una cuestión bella, porque no es común topar, ¿no? Con el paciente en un sitio como el CEMEFO, la necrocirugía, es decir, hay una insistencia de vitalidad en lo que Fer nos dice. ¿Qué distancias en esos conceptos podemos nosotros encontrar? ¿Por qué nombrarlo? ¿Por qué nombrarlo? Nosotros utilizamos una clave en servicios periciales, es un número, ya lo dijo, que es el 15. ¿Por qué lo decimos? Porque evitamos decirlo enfrente de muchas personas. De repente está el familiar, de repente está una persona que fue detenida, una persona que está porque es víctima de algún tipo de violencia, y entonces tratamos de evitar que la gente escuche ese tipo de palabra que le puede generar algún tipo de morbo o de miedo. A mí me ha tocado, pacientes no, personas que van al CEMEFO por algún motivo, que van a recoger un papel, que van a llevar un currículo, que van por una carta de antecedentes, lo que sea, van a hacer el servicio social y dicen, yo jamás por nada del mundo dormiría ahí. Y uno se queda pensando, pues, esto es lo que uno hace, por eso nos pagan por estar acá, ¿no? Entonces a veces encontramos, incluso dentro de esa necesidad o esa apreciación académica, el valor a la muerte también. Entonces no solamente está en esa situación. Yo les digo pacientes porque siempre les he dicho pacientes. Si puedo decirles por su nombre, si ya tengo el nombre, si se llama, no sé, es que no quiero decir ningún nombre y que esté uno de ustedes aquí, ¿no? Bueno, que se llamaba Panfleto. Entonces Panfleto fulano, etcétera. Si yo le puedo decir el nombre, me siento hasta más cómodo, ¿sí? Yo tenía un maestro que les decía todas Esther o Aldobas, ¿sale? Desgraciadamente espero que no haya ninguna Esther, ninguna Aldobas aquí. Entonces utilizaba esa palabra para generar un poco más de empatía. Yo tenía otro amigo que les decía Moy a todos, ¿no? Moy. Espero que no esté ningún Moisés aquí, ¿no? O alguien que se apellide Moy. Entonces, esa parte donde incluso yo a veces platicaba con ellos, ¿no? Así les veía las lesiones y, ay, Panchito, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Alguna situación así. O les veía los tatuajes y les decía, es que ¿por qué te tatuaste una calavera? Y vas a terminar aquí. E hicimos un estudio etnográfico del tatuaje de calaveras. Entonces era interesante como poder lograr todavía esa interacción, que realmente la interacción es para con uno, ¿no? O sea, es una interacción tal vez como introspectiva, pero esa expresividad o esa extroversión que tenemos con el resto de las personas que trabajamos en los servicios de salud o en las entidades sanitarias, porque no nada más somos médicos, hay criminalistas de campo, hay psicólogos, hay contadores, hay evaluadores, hay ingenieros, entonces perdón, es mucho, me estoy pegando mucho. Entonces yo creo que esa parte de poderlos nombrar, de poder interactuar con ellos es lo que a mí me hace como que todavía estar cerca de ellos. Yo no quería ser forense, yo quería ser psiquiatra. De repente no me tocó en esta vida hacerlo, pero todavía me quedaba como esa parte para poder tener esa comunicación. También estudié comunicaciones, no lo terminé, pero me gustaba mucho comunicar. Entonces esa parte no sé qué me están comunicando más ellos a mí, pero mi labor como forense es generar esa comunicación para los que todavía quedan, así sea el Ministerio Público, así sea un juez o sean los familiares que necesitan ese peritaje, es lo que yo todavía puedo ofrecerles como esa comunicación, como ese transmisor, como ese walkie-talkie, como ese correo electrónico que todavía pudo mandar esta persona dando cuenta de algo que quiso decir o a veces de lo que no quiso decir. Porque yo les decía, hay gente que escenifica su muerte, hay gente que hace todo lo posible para que su muerte quede oculta dentro de algunas situaciones. Incluso dentro de una misma conducta, ¿no? Había una película que se llama Sangre por Sangre que le decía al otro, ¿te quieres morir esa? Pues sí, si está diabético y está tomando azúcar y no se está cuidando, pues se quiere morir.
Tal vez la pulsión es un poquito más pasiva que del que se trata de suicidar en forma activa. Yo hice una investigación del 2004 al 2018 sobre puro suicidio en el estado. Para mí antes el suicidio era el punto cumbre del existencialismo. Si alguien se suicida, padrísimo, ¿no? Alfonsín Stormy, Victoria Woolf, Alejandra Pizarnik, Kurt Cobain, el que quiera, ¿no? Se suicida y dices, pues él eligió morir, ¿no? Padrísimo. Pero entonces, a través del estudio de 1250 suicidios en los últimos 16 años, me daba cuenta de que la gente que se estaba suicidando no tenía realmente una gran complejidad filosófica para estar llegando a ese momento, ¿no? Tal vez nada más era una parte de una depresión bioquímica muy importante que tal vez con un inhibidor de serotonina se recuperaba, con una terapia conductual corta, ¿no? No sabemos, ¿sí? Hay unos que de todas maneras iban a suicidar con depresiones psicóticas bien puras, ¿no? Que de todas maneras yo decía, qué emocionante que una persona llegue a ese punto, pero también se me hacía que ese momento cumbre de emoción se podía convertir en algo tal vez cultural, se podía convertir en una obra literaria, se podía convertir en una obra pictográfica, no sé. Entonces yo me daba cuenta de que había que llevar a la gente esa información para que la gente supiera que el suicidio no solamente era un fenómeno de nuestro estado, que somos el segundo lugar a nivel nacional, segundo después de Chihuahua. Entonces, buscar los recovecos para la prevención de la muerte. ¿Por qué? Porque no en todas sus partes la muerte tenía esa mística ni esa gloriosidad que tenía, por ejemplo, la muerte de una persona que lo tenía como un punto existencial, como el colmo del libre albedrío. No siempre era así. No sé si me desvío un poquito de lo que me preguntó René, pero creo que quería comunicárselo. Bueno, escuchando sobre las cuestiones de Alondra y lo que dice el licenciado, se me vino a la mente una pregunta. Sabemos que a veces morir es una decisión, hablando desde la ideación suicida, desde una persona en punto terminal, en una enfermedad. ¿Cómo yo actúo ante quitarle el derecho de esta decisión? ¿Contesto yo? ¿Cómo yo actúo ante esta decisión? Ahorita lo que acababa de mencionar un poco con una situación como la diabetes. Tengo un paciente que le estás ofreciendo un tratamiento o al menos lo que nosotros sabemos metodológicamente el algoritmo del tratamiento para una persona con diabetes. Existe un algoritmo para un tratamiento de una persona con depresión. Desgraciadamente los conductuales son bien sistemáticos y dicen, pues tienes que hacerle así, llevar una terapia, llevar el tratamiento con un sedante, con un antidepresivo, con alguna cosa así. Entonces, para mí esa sería la primera manera de abordarlo. Claro, existen otro tipo de corrientes filosóficas, psicológicas y psiquiátricas. Entonces yo creo que primero que nada yo les ofrecería el cognitivo conductual. Claro, creo que quedaría muy corto, pero se me hace el que al menos en la parte activa es el más efectivo, ¿no? Así como en algún momento dices, oye, tienes un paciente con ideación suicida, intento de autoeliminación, bla, bla, bla. ¿Qué sugieres? No, pues interna los 7 días, por lo menos no me lo dejes solo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que por lo menos ver la contención que pudiéramos darle, o no lo tenemos mucho. Yo veo muchas personas privadas de la libertad por prisión preventiva oficiosa o personas que están en contexto de centros de readaptación. Entonces es muy común que estas personas tengan una pulsión de muerte muy importante. Entonces hay maneras de contenerlos con meras medidas más que de carácter físico, infraestructura, ¿sí? O revisiones, o que no tengan cuerdas, o que no tengan agujetas, que no tengan nada que pudiera acercarse a alguna toxina, alguna cosa así. Entonces, primero que nada, ofrecer ese abordaje, que no debe de quedar nunca libre de decir, oye, pero tienes que meter ese tipo de corriente para poderlos tratar. Digo, pues es que esa me hace la más efectiva y yo veo números, o sea, yo realmente estoy viendo estadísticas de números. ¿Qué voy a tratar de prevenir? Pues yo voy a estar tratando de prevenir accidentes automovilísticos, accidentes de este tipo, suicidio de esta forma. Entonces tengo que buscar la que a mí se me hace más efectiva. Primero que nada sería la que yo ofrecería. Después pudiera decir, vamos a analizar al paciente para ver cuál es su contexto individual, para ver cuál es el otro que le ofrezco, ¿sí? Pero sí, para mí primero sería un abordaje
tanto con terapia conductual, cognitivo-conductual, terapia farmacológica y después de eso analizar cuál es que sería para esa persona. Mi pregunta como en la cuestión legal es si uno también le priva de este derecho de decidir que desea morir, o por ejemplo una persona en estado terminal que decida recibir eutanasia, ¿cómo es esto de que uno va a hacer lo posible pero al mismo tiempo le estás privando de decidir sobre sí mismo? Ok, lo que no alcanzaron a escuchar sobre si privar a alguien de la parte de poderse suicidar o solicitar una eutanasia. Nosotros aquí en nuestro país pues no tenemos esa opción. O sea, como dicen, bueno, pero mi paciente dice que él quiere que se lo lleven a Holanda y pues allá se lo hace. Entonces dices, no, pues yo no voy a dejar que ni se saque su pasaporte, ni que pague su vuelo, ni nada. O sea, ese tipo de situación sería como yo decirle, pues no te dejo, ¿no? Y aparte nadie tiene, o sea, no es que nadie pueda, pero es difícil que alguien tenga el poder adquisitivo para poder generar toda esa dinámica de, me voy a ir así como alguien pensaba, me voy a ir a abortar a Michoacán o al Distrito Federal cuando no se podía acá, o no se podía en Veracruz, pues es lo que podían pensar hacer. Entonces yo decirle, pues yo te dejo que lo hagas, ¿no? Que logres hacer todos los trámites para realizarlo. Hace poquito, creo que en Colombia pasó algo así, que una mujer que ya tenía incluso el permiso para que le realizaran la eutanasia, se lo revocaron, así 2 días antes. Entonces eso sí es bien duro. Lo que sí yo quisiera saber es, le revocaron el permiso, pero no existe el permiso para que se pueda ir a un país donde la eutanasia sea legal, porque aparte yo les digo, está bien padre la parte emocional, pero si te metes con un recoveco jurídico, te puedes meter en una bronca. Incluso yo no sé si ahorita que si está grabando algo me dice, le está recomendando que se mueran. Es como, a mí me invitan mucho a pláticas sobre consumo de drogas y muchas veces dices, oye, trabajas en la fiscalía, estás promoviendo el consumo. No, promuevo la reducción de riesgos y daños. Aquí, por ejemplo, yo no les puedo decir, no, pues sí, busquen la manera de irse a Alemania y allá hacen los trámites. O sea, si tienen el poder adquisitivo, estaría bien padre, pues igual viajan a Alemania y se les quitan un poquito las ganas de morir, ¿no? Bueno, no sé, ¿sale? Hay países donde tienen contextos de suicidio distintos, muy, muy distintos. Por ejemplo, en el caso del Japón, o en el caso, por ejemplo, de Portugal, nosotros sí fuimos a hacer una investigación a un pueblito que se llama Consejo de Odemira, que tiene la tasa de suicidio más alta del mundo. 60 suicidios por cada 100,000 habitantes. Y en este pueblito había personas que te decían, mira, en ese árbol se suicidó mi tío, mi papá y mi abuelo. Entonces era así como, y aparte no estaba mal visto, era parte como una situación honorable, como la situación del samurái o del ronin en Japón. Entonces yo creo que no le puedes, no es que no le puedas, sino deberíamos de poderles dejar a las personas tener esa decisión. Pero como tenemos recovecos legales, hasta como puedes decir, es una coacción, es un suicidio asistido, está promoviendo este tipo de situaciones, pues yo creo que ahí es donde estaría ahora sí como la controversia. Para mí, pues no, yo te diría, yo soy bien liberal, no que sí lo hagan, pero creo que habría muchas situaciones con el resto de las personas que no comparten este tipo de ideología para poderlo hacer, y además se pervertiría, en algún momento se prostituiría esta situación. Finalmente yo, por ejemplo, veo personas que me los dejan interdictos o de alguna manera los dejan incapacitados porque quieren quedarse con la herencia, quieren quedarse con sus bienes o disponer de sus bienes aún antes de morir. Entonces yo creo que se podría pervertir. Entonces, qué bueno que existen todavía ese tipo de recovecos legales donde no se ha generado un protocolo en el cual se pueda permitir la eutanasia hasta que tengamos una situación en la que se analice cada caso en comités de bioética y a partir de cada uno de esos casos se pudiera emitir una responsabilidad. Pero bueno, yo creo que como médico, incluso yo también me dedico a la rehabilitación. Muchos pacientes de los que tengo son pacientes que jamás se van a rehabilitar, que llevan nada más un tratamiento de por vida paliativo, ¿no? Y muchos de estos pacientes lo que quieren y buscan es una situación así, un recoveco jurídico donde puedan decir, ya no quiero sufrir y esto es lo que me ofrecen. Porque muchas veces hasta para conseguir medicamentos paliativos hay recovecos jurídicos. Entonces son situaciones, yo creo que se deben individualizar cada caso. Mi opinión personal, mi opinión sería, junten los medios y háganle donde jurídicamente o legalmente se pueda hacer, si eso es lo que desean. Si ya hicieron todo lo posible, tal vez se merecen incluso hasta recibir este tipo de oportunidad. Sumado a tu inquietud de tu pregunta, sí tienes tú como psicóloga que tener una prudencia antes del abordaje frente a.
¿En qué sentido? O sea, todo lo que esté en nuestras manos para preservar y sostener la vida es válido. Y es muy importante también en este sitio tumbar el estigma que se tiene a los psicofármacos cuando operan de manera urgente para sostener ahí la vida. Porque de pronto puede, dentro de todo este paraje de subjetividad, hacer como cierta repulsión al psicofármaco, pero nunca debemos de olvidar, y hay que insistir siempre en el eje neuroinmunoendocrino emocional. Es decir, hay un argumento en la corporalidad que sostiene la dinámica, y que bien, podemos hablar ya de la hipótesis monoadrenérgica, que aquí Fer lo decía, ¿no?, hace un instante, pero en todo momento, antes de dar en una cuestión concreta, como lo dices, una ideación suicida, siempre hay que recoger la mayor objetividad, porque de pronto podemos caer en el intento, ¿no?, de ir a una escucha muy subjetiva, que finalmente eso sostiene nada más el argumento del que lo dice, del que lo habla, pero no del que lo está experimentando como tal. La suspensión de la conciencia que se da en estos pacientes también es un brazo que amortigua y también es un brazo que mata. O sea, pensemos en la ideación suicida, aquel que va y quiere cometer suicidio, lo que quiere es no sufrir. Por ello la muerte no lo convoca, y de pronto los psicofármacos pueden generar esa irrupción de la conciencia que puede posibilitar la entrada a otro tipo de escuchas como tal. Entonces es muy importante que, sin importar el fundamento epistemológico que cada uno de ustedes tenga, siempre tienen que darle un valor muy privilegiado a una escucha con mucha dignidad, porque finalmente están frente a un sujeto que sufre. ¿De qué? No lo sabemos. Y eso sí es algo muy importante, y también la psicología, incluso la conductual, Fernando, tiene que cuestionar estas afrentas que da de lo racional a lo irracional, porque de pronto son muy afrontativos ciertas intervenciones de los psicólogos, y muchas de estas pueden caer en un deseo del psicólogo porque el otro algo puede hacer. Es decir, estas terapias, ¿no?, de choque, que buscan alentar la ideación, pero que se disfrazan como una intervención muy prudente, pero que de prudente no tiene nada. En la cuestión hospitalaria, y como lo decía Fer, también hay recovecos legales, como por ejemplo el consentimiento informado. A veces vemos estas palabras como eutanasia, como algo sí del primer mundo, pero también debemos de dar cuenta que la muerte es algo que infiltra en todo momento. Ahorita, en este momento, hay familiares tomando determinación de ya no accesar a una terapia de sustitución renal. Es decir, ya no queremos hemodiálisis. Señora, ¿es usted consciente que no tener hemodiálisis le sobrevendrá una muerte inminente? Sí. Y ahí entra que en muchos casos lo que son los cuidados paliativos, y entonces estos recovecos legales permiten, ¿no?, como tal, el poder atravesar estos conceptos tan rígidos de la muerte como tal. Bueno, sobre esta pregunta que haces, Lucía, y hace unas semanas dialogaba con colegas psicólogos sobre el suicidio, dialogábamos sobre el suicidio, ¿no? Y bueno, decíamos muchas cosas, reflexionábamos sobre muchas cosas, y justamente reflexionábamos sobre esto, ¿no? Si tenemos derecho a impedir lo que nosotros no podíamos concebir como una decisión. O sea, se puede manejar como él está decidiendo quitarse la vida, pero al menos a mí me parece difícil concebir que sea una decisión, ¿no? Más bien parece ser un impulso el que lleva a la persona a quitarse la vida. Y decíamos, por eso las palabras ni siquiera alcanzan, ¿no? Luego se dejan a veces estas notas póstumas, pero nadie las entiende. O sea, las palabras ahí quedan sobrando, ¿no? Y bueno, para reflexionar sobre esto, sobre si tenemos derecho a impedir que alguien se quite la vida, comparábamos justamente el acto del suicidio con la eutanasia, ¿no? Donde quienes estemos a favor de la eutanasia estamos a favor de que la persona pueda decidir morir dignamente, ¿no? Y decíamos, ¿qué hace diferente a la eutanasia y al suicidio? O sea, en ambos casos las personas están sufriendo y quieren parar ese sufrimiento, ¿sí? En ambos casos ya no se, o sea, bueno, por ejemplo, en la eutanasia hay un veredicto biológico, orgánico, o sea, de que ya no se puede hacer nada, o sea, la muerte es terminal, ¿no? Y entonces la agonía, el estar conectado a aparatos, o sea, eso es como mucho sufrimiento, y entonces, bueno, se pide cesar eso, ¿no? En el suicidio, el sujeto
cree que ya no hay solución a los problemas, ¿no? O sea, se le ha acabado como el sentido, como pensar en alguna solución, ¿no? Por eso también pide cesar ese sufrimiento. Y entonces, ¿qué hace diferente a la eutanasia, al suicidio? Pues no sé, no encuentro diferencias. Sin embargo, lo que nosotros reflexionábamos al respecto es que en el suicidio, ¿qué lleva a una persona a decidir quitarse la vida? ¿Y por qué no todas las personas deciden? O sea, no es ahí cuando decimos, no es una decisión, ¿no? ¿Por qué no todas las personas se quitan la vida? Porque las personas nos aferramos a la vida por diferentes motivos, por diferentes razones. Hay valores que le damos a los objetos del mundo, a nosotros mismos, por los que nos aferramos a la vida, ¿no? Entonces, aquel que decide quitarse la vida es porque ya no está enlazado a ningún objeto, ¿no? O sea, ya no le ha podido poner valor a ningún lazo. Entonces ya no hay nada que lo sostenga en la vida. Y entonces a mí me parece que ese sujeto está en una condición de desigualdad. Si tuviera los recursos o la posibilidad de seguirse aferrando a la vida, probablemente no se la estaría quitando. Entonces, en ese sentido es que creo que se puede hacer algo, ¿no? No vamos a ser héroes ni salvadores de quien tiene la intención de quitarse la vida, porque probablemente se la quite y bueno, pues eso es responsabilidad de él, o sea, cada quien es responsable de su propia vida, pero bueno, se puede hacer algo, ¿no? Escuchar, acompañar, ofrecer algo, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería compartir. No sé si quieran agregar algo. Bueno, sí. Bueno, es interesante. Yo creo que lo único que nos faltó mencionar fue la terapia electroconvulsiva y que generarle amnesia al paciente para que no se acuerde que se quería suicidar, y en ese tiempo generar la neurobioquímica para poder devolverle un poco al paciente esta aparente normalidad fisiológica. Hicimos un estudio con el doctor Mauricio Martínez Moreno, él está en Brandenburgo, a través de el corte de ciertas áreas del neocórtex cerebral, ciertas áreas del cerebelo, para ver si los pacientes suicidas tenían cambios neuroanatómicos importantes que nos dijera que se parecen entre sí uno a otro, ¿no? Y en sí no hay ninguna concordancia neuroanatómica que nos lo diga. Entonces se sigue buscando esa parte donde podamos explicar. Nosotros seguimos buscando la parte teórica, anatómica, donde haya una secuencia metodológica que podamos evidenciar 10 veces durante 10 años en 10 estudios, nos dé lo mismo y lo podamos vender. ¿Sale? Porque ustedes también están en esa venta. Desgraciadamente estamos en una situación donde también se volvió un producto comercial el hecho de que ustedes puedan ofrecer estas ganas de vivir. Y sí está bien duro así como venderla como producto, ¿no? No es como vender fluoxetina de marca, de buena marca, porque la que no es de marca no jala tan bien, y entonces algunos sedantes y antidepresivos y ansiolíticos funcionan mejor si son de marca. Oye, a mí me funciona mejor el genérico, y para cada paciente va a ser diferente. Entonces es un producto también, pero nosotros tenemos que vender un producto de calidad, un producto que podamos de alguna forma ofrecer como a los pacientes: oye, yo doy este tipo de tratamiento a mis pacientes, me funciona, se abordan de esta forma, hasta te recomienda tal paciente porque a esta persona le fue bien con ese tipo de tratamiento. Hay que pensar también, o sea, desgraciadamente dices, oye, pues que ya no salió ahora con la parte de marketing. Sí, yo no soy un coach de marketing, ni un coach de psicología, ni un coach de investigación, ni nada. Lo que les digo es que también hay partes donde no solamente se puede ofrecer como la mística o con la ideología de los ositos cariñositos y que todo nos va a ir bien. Hay situaciones donde el paciente, hasta el paciente que realmente su pulsión de muerte hasta resulta materialmente importante para la humanidad. Dices, oye, estás diciendo que si no se hubiera muerto, no sé, si no se hubiera muerto Alejandra Pizarnik, no nos hubiera dejado una obra importante. ¿No? Si no se hubiera suicidado Hemingway, no nos hubiera dejado una obra importante. No, pero la apreciación que tendríamos de su obra pudiera ser distinta. Entonces, analizar la muerte desde el contexto del deseo de la persona, pero lo que ustedes están ofreciendo como trabajadores de la salud, no todos son trabajadores de la salud, no todos están en los servicios sanitarios, pues al menos
ponerte la camiseta, por eso hasta nos ponen hasta a veces colores especiales para que nos puedan identificar qué es lo que nosotros les podemos ofrecer. Entonces, sí, déjale a la persona que tenga el libre albedrío para que haga lo que desee, pero sí nosotros ofrecerle al menos la perspectiva o las aristas de una vida en salud, o que al menos se acerca al modelo de salud, no de la Organización Mundial de la Salud, sino al que al menos yo como tratante, como o en mi caso como médico, ustedes como psicólogos, algunos por ejemplo como terapeutas, van a tener la posibilidad de decidirlo, ¿no? Pero siempre pues tienen que agarrar la camiseta de los trabajadores de la salud, abrazar a la vida como la parte que ustedes ofrecen como producto. Sí, desgraciadamente dices, voy a ir con un psicólogo tanatólogo que lo que me va a hacer es mandarme al abismo. No, pues tal vez necesitas otro tipo de acercamiento, pero de todas maneras creo que me estoy alejando un poquito de la pregunta, pero yo creo que se le debe ofrecer al paciente al menos la posibilidad de hacerle sentir que la decisión es de ellos, pero que se le están ofreciendo las herramientas para que entienda filosófica y emocionalmente lo que es, al menos desde el punto de vista del terapeuta que los está tratando, qué es lo que les tienen que ofrecer. Oye, yo sé que tú eres muy existencialista y que te gusta mucho leer y oír a Nietzsche, y que te gusta, al otro le gusta más leer a Schopenhauer, entonces mejor lea a Schopenhauer porque el arte de ser feliz es más difícil que aceptar que se murió Dios. Entonces es interesante ofrecerle al paciente la posibilidad de hacerle sentir que piense, pero si lo que está pensando es pernicioso para él o lo intoxica, suspéndeselo y busca la manera de reactivarle otro tipo de pensamiento, otro tipo de línea neuroanatómica. O sea, si está pensando constantemente en manzanas y lo único que piensa es en Guillermo Tell y lo único que piensa es en, por ejemplo, la manzana de Apple, y todo está pensando en manzanas, buscar la manera de cortarle esa vía neurobiológica para ofrecerle otro tipo de pensamiento. Buscarle como se quiere suicidar por ocioso. Quitarle ese ocio de pensamiento material del suicida y ofrecerle otro tipo de abanico de posibilidades. Igual no decirle, no te quieras suicidar, déjalo como una opción, pero te ofrezco estas otras 5, ¿no? ¿Sale? A veces me decían, si quiere hágalo, si quiere no. Hacen mucho ustedes eso. A mí me gusta que lo hagan porque me hace pensar, ¿lo decidió él o lo decidí yo? Pero sí que les puedan ofrecer ese abanico de posibilidades, no le frenen la muerte o la parte existencial del suicidio, pero que lo dejen como una posibilidad, pues más bien emocional, como algo filosófico, algo más poético. A veces la poesía, el ejercicio artístico, de alguna manera plasma lo que estas personas tienen que expresar y no se tienen que morir para expresarlo. Ahorita que estamos cayendo en los territorios de la sanidad, sí es obligada a hacer una puntuación cuando hablamos de eutanasia y cuando hablamos de suicidio. Yo soy enfermero paliativista. Mi labor como enfermero es propiamente con los pacientes en situación de terminalidad. Y nunca hablamos de ayudarlos a morir, sino de que se vaya sosteniendo un poco esa experiencia de vida mientras se está atravesando una enfermedad. Y cuando se estudia cuidados paliativos, se nos hace mucho el hincapié que tienes que acogerte al marco normativo donde vas a hacer la praxis paliativa, porque a dar cuenta, por ejemplo, de la eutanasia es un recurso para los paliativistas en otras fronteras y en otras latitudes, pero no se le sostiene como un suicidio, porque de pronto el suicidio es visto, ¿no?, como el resultado, ¿no?, de una enfermedad llamada depresión, y entonces hay que curarlo de la enfermedad para que entonces ya no tenga ese síntoma, ya no tenga ese signo, cuando en cuidados paliativos es un abrazo totalmente diferente y que está perfectamente bien delimitado. Es decir, la operación de un acto de eutanasia está perfectamente bien documentado. Y digo perfecto porque cubre todo, ¿no? Las implicaciones, tiene que haber todo un proceso para poder situar. Y a veces pensamos en la eutanasia como algo que está ya muy lejano, pero también el lenguaje nos permite dar cuenta de la eutanasia pasiva y de la eutanasia activa. Aquí en México tenemos eutanasias pasivas todos los días. COVID-19 es la experiencia más marcada del reino de la eutanasia pasiva, porque muchos de nuestros médicos, incluso Fer estuvo ahí en el Hospital Hidalgo, un forense que tuvo que adentrar a echar la mano, ¿no?, ante el colapso inminente de los servicios sanitarios. Había estas elecciones por quién sí vivir y quién no. O sea, pero nunca le dijeron eutanasia, nunca le dijeron homicidio. Le tuvieron que abrochar de otra manera,
que eso no lo he tocado, pero hay que preguntarle a las enfermeras, a los médicos que estuvieron en las áreas COVID, cómo se estuvieron tomando esas determinaciones sobre a quién se le disponía un ventilador, desde sobre a quién se le daba una asistencia ventilatoria. Visto en lo rígido que puede ser el lenguaje, sería un acto homicida. Dejé morir a alguien, pero ¿de verdad se le dejó morir? ¿O por qué queremos insistir en gobernar con el lenguaje sobre algo que, miren, ahí está? El suicidio como tal también es visto por otras latitudes como una acción contestataria, y de ello da cuenta incluso la psicología forense, ¿no? Con estas recreaciones y este estudio antropológico que se hace de la escena suicida. ¿Cuántos mensajes están ahí que son el suicida, un emisario de un mensaje? Pero siempre hay que recordar que el suicida lo que quiere, y tenemos que sostener al menos eso como verdad, que lo que quiere es no sufrir. Y mientras que el paciente terminal o aquel que se acerca a la eutanasia ya está atravesado por algo totalmente distinto. No hablamos, por ejemplo, de la refractariedad de los síntomas. Hay síntomas en el cuerpo que son imposibles de menguar y que van a estar ahí insistiendo. Y podríamos estar nosotros ahí, lo voy a decir así, fantaseando, ¿no? De no, usted tiene que vivir, y de verdad se cruza mucho idealismo de uno que cae en lo estúpido cuando se está frente al paciente en una situación terminal. Tendríamos que estar en el caso por caso, intentando escuchar al que agoniza, al que está ahí, para dar cuenta qué es lo que se puede posibilitar ahí. Pero sí son conversaciones que requieren muchísima ventilación, porque podemos estar chocando en conceptos, podemos estar chocando en ideas, porque insistimos, nadie puede decir lo concreto sobre estas latitudes, y ahí están, ¿no? Y yo creo que, aunando mucho lo que decías, Fernando, seguimos buscando algo, y lamentablemente el inconsciente no se ve, pero sin embargo sus efectos los seguimos nosotros encontrando en todas estas pulsaciones que se den en el actor suicida, en la vida, el por qué enfermero, por qué psicólogo. Pues hay algo, ¿no?, de la trama inconsciente que siempre está insistiendo en aparecer. ¿Algo que quieran agregar? Alondra, Fer. ¿Ustedes algo que quieran compartir? ¿O podemos irnos en paz? Allá. Adelante. Mira, yo sufrí el suicidio de 33 años y hasta la fecha esa culpabilidad de los padres no se los quita ni Dios Padre. Entonces, no sé cómo se puede ayudar a unos padres a no sentir esa culpa. Acaba de fallecer mi cuñado y se fue con ese dolor de haber pasado el suicidio de su hijo, y hasta el último momento lo insultó. Lo insultó de por qué había sido tan... de haber tomado esa decisión. Gracias. Ahí está donde está bien bonito poder abrazar la decisión del suicida. Por ejemplo, la otra opinión que yo tenía antes era así, dejarlo ser. O sea, no una cuestión así como de inactividad, como de pasividad, o como incluso, como pudiera ser de irresponsabilidad de hacer algo. Que puede uno pensar mil y una cosas sobre las causas del suicidio. Por ejemplo, yo como investigador del suicidio, pues hemos analizado hasta los componentes del agua, hemos analizado la paternidad o la consanguinidad, hemos analizado la cuestión regional, la cuestión de las drogas, sobre todo la que siempre constantemente estoy analizando. Y hay situaciones como las de la relación de los padres, sobre todo la persona que pierde un hijo, que se supone que en psicología hablan de tres situaciones donde qué es lo que más jurídicamente le impacta a una persona, ¿no? La primera, pues el homicidio, ¿no? La otra, por ejemplo, la violación. Y cuál este tipo de situaciones van afectando de distintas formas a las personas. En el caso del suicidio, yo creo que para el tipo de abordaje que se puede dar, lo que yo creo y lo que le sirve más a la gente es que ellos sean los que ayuden a pares. O sea, por ejemplo, que directamente estos padres que sufrieron el suicidio de su hijo se acerquen con otros padres que sufrieron el suicidio de su hijo, o con hijos que sufrieron el suicidio de sus padres, para generar ese tipo de interacción de ida y vuelta
que realmente nada más lo encuentras cuando te reflejas en alguien. Con el tipo de consumidores que yo trabajo, con consumidores de drogas ilegales, la forma de abordarlos es directamente con otro consumidor, con un consumidor que tenga una situación de éxito, que tenga una situación al contrario muy penosa. Entonces ese tipo de situaciones son las que yo les ofrezco para poder abrazar ese tratamiento que pudiera ser efectivo, que nunca se les va a quitar, no, nunca se les va a quitar. Hay una mayor resiliencia, hay una mayor resignación, pero yo creo que eso es lo que a veces ayuda. Se me hace bien difícil la terapia sistémica. La terapia sistémica es bien cara. O sea, simplemente para acercar a la gente a otras personas es difícil. Hoy en día nos tocó, por ejemplo, con el caso de los recuperados de COVID, dar seguimiento vía Zoom, vía redes sociales. Entonces yo creo que se pudiera hacer un método un poquito más económico, un poquito más accesible para poder ofertar esa terapia sistémica. Yo no les digo que constelaciones, porque mucha gente se agüita si hablamos de Bert Hellinger y cosas así, pero sí les sirve generar ese tipo de interacción de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque yo lo he visto con adictos. Incluso no les digo que se les va a resolver su adicción, van a seguir siendo adictos, pero van a ser más funcionales, van a estar más adaptados. Entonces yo creo, ni siquiera soy psicólogo, no fui psiquiatra, no me tocó, tal vez por algo no me tocó para no andar ofreciendo estos métodos, pero sí, pues yo creo que es el que al menos con nosotros nos ha servido con consumidores de sustancias, para familiares como los de Al-Anon, que es el tipo de situación que yo veo que tiene un poco más de efectividad, porque no es que se les quite, pero por lo menos se ven reflejados en situaciones o más penosas o por lo menos un poco más adaptadas, y ellos encuentran esa adaptabilidad en los pares. Entonces yo creo que esa es la manera, pero esa es mi opinión, y yo soy médico forense. Estoy terminando mi doctorado en ciencias forenses, no en psicología. Siempre me gustó hacer algo de salud mental. Yo creo que es necesario que lo haga, como les digo, para no ofrecer este tipo de opiniones. Pero esa es mi opinión al momento, porque veo víctimas de suicidio, de homicidio y de accidentes todos los días, y creo que esa es la manera en la que más fácil he podido abordarlos. Yo agregaría para todos, incluso lo comentábamos en el hospital, esto es hablar de duelo, hablar de melancolías y todo, son los trabajos del amor, y entendiendo el amor como la vinculación de uno con otro, entre un otro con un otro, y se cree unos otros, etcétera, etcétera. Y es muy complejo poder montar un trabajo de amor, porque para empezar se atraviesa el deseo del que escucha, de su insistencia, pero también los límites para no amar de más, porque hay una delgada línea entre lo que se posibilita como un querer de alguien sobre el otro y eso que puede ser el amor como una licencia de que pueda. En duelo, en el trabajo de tanatología y el duelo, el trabajo es de acompañamiento, no de entendimiento. Y insisto, hay que siempre insistir y reflexionen sobre este mensaje. No se puede entender toda esta dimensión, se intentará. Y mira, tenemos los psicólogos, los filósofos, a la comadre, a la vecina que va diciéndonos cómo hay que poner la cebolla abajo de la caja para que absorba. Es decir, todos tenemos un saber, pero que no es un saber total, pero siempre hay que atravesar todo esto con el amor. Y entiendan, o cada quien lleve la palabra el amor a donde más le convenga, pero entiendan el amor como el efecto de la mirada y de la palabra que tiene uno sobre el otro. Y ahí puede caber, si quieres, la constelación Saturno, puede caber el tarot, puede caber los tecitos, puede caber Heidegger, puede caber la comadre de a un lado, que sin saber lo único que puede hacer es mirar y escuchar al otro, porque esto es un fenómeno individual. Ya lo decía el existencialismo como tal, pero solamente hay que estar atentos y sí reclamar que como psicólogos, y sobre todo ustedes, ahorita ustedes psicólogos en formación, tienen que abrirse a la deformación epistemológica, a la deformación de los conceptos, porque nosotros los que decimos que transmitimos un concepto, tratamos, ¿no?, de partir de la rigidez conceptual para que ustedes puedan hacer algo, pero es tarea de ustedes poder atravesar con la crítica y con el pensamiento personal, para que no haya rigidez, porque en lo rígido no cabe lo humano, y eso siempre lo tienen ustedes que reflexionar. Entonces no queda más que agradecer. Alondra, no sé si quieras tú agregar algo. No sé si quería, pero le puse el micrófono. Eso ya fue. No, pues nada más como practicante que fui y que me mandaron a cuidados paliativos,
a la clínica del dolor. Ajá. Había este rechazo a saber sobre la muerte, a saber que tu familiar estaba en sus últimos meses, y nada más resaltar el cuidado de las palabras que se elijan al hablar de estos temas, puesto que con la doctora con la que a mí me tocó rotar, luego le huían los papás de los chicos en los que se encontraban como en estas enfermedades crónicas, huían de escuchar la palabra de la doctora. Entonces el tema es cuidar lo que se dice y desde dónde se dice, y ya. Gracias. Fer. Bueno, pues nada más agradecerles, escuchar. A veces no tenemos precisamente un foro para poder tener ese tipo de conversación, por eso es coloquio. A veces creo que nos tomamos puros soliloquios o reflexiones respecto a estos temas. Es el momento que tenemos, a veces nada más tenemos en noviembre para poderlo pensar. Me tocó ahora poder disfrutar de la peregrinación, disfrutar del desfile, poder ir a visitar algunos de los altares de mis difuntos. Les digo los míos porque todos mis muertos son para mí muy especiales y los vivo de una manera muy, muy especial y muy individual cada una de estas muertes. Entonces yo creo que esa es la manera de poder ofrecer ese culto a los muertos, ese culto a la muerte, tratando de reflexionar sobre quiénes fueron ellos, qué impacto tuvieron en nuestras vidas o qué impacto están teniendo en la actualidad, las enseñanzas que nos dejaron, los materiales que nos dejaron, porque también es importante no nada más la producción moral. Entonces, pues nada más que dentro de esta reflexión recuerden a los suyos, recuerden qué les gustaría que recibiera alguien el día de su muerte. Por ejemplo, que dejaran, yo les decía hasta lo del testamento, pero a veces no es un testamento de esos que se hacen en agosto o en septiembre que hasta descuento tienen, sino ese testamento emocional. Oye, fíjate que si yo me llegara a morir, me gustaría que no sé, en el servicio funerario, mi tía, por ejemplo, tenía una funeraria y ella tenía una piedad muy grande en cada una de las salas. Y un día me platicó que llegó una persona que era laica, que no era creyente de fe cristiana, y le decía que si podía quitar la piedad para poder celebrar la pompa fúnebre de su familiar. Entonces a mi tía le resultó casi una ofensa. En la actualidad, pues ya que mi tía ya no es la que está al frente de la funeraria porque ya murió, algunos de mis primos sí deciden hacer ese tipo de adecuaciones de acuerdo a la ceremonia que quieren para cada uno de sus familiares. ¿Por qué? Porque es importante que respeten esa decisión o ese gusto que pudo haber tenido nuestro familiar. Ya sé que es para nosotros, pero ese reflejo de esa transferencia que pudo haber tenido con nosotros ese familiar, pues ahí está. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, a quien dice, yo quiero que el día de mi muerte lleven mariachi. Sí, pero pues resulta que llevan un mariachi que saben que a él no le gustaba, ¿no? Entonces, así, al tipo de cosas que pudieran dar en específico cuenta de lo que esa persona quería que fueran. Y si, por ejemplo, alguien decía, oye, mijo, que yo quería que fueras doctor, no que le sigan por ese lado, pero que puedan sublimar un poco los deseos de esa persona o que de alguna manera transformen o transmuten esos deseos o ese aprendizaje que les dejó ese amor por alguien, ¿no? Entonces, y si ese amor lo tenía porque lo que le gustaba era ser existencialista, ser muy oscuro y le gustaba mucho la situación de la muerte y del suicidio, hasta respetar ese tipo de decisiones. Es muy difícil aceptar las decisiones que tiene cada una de las personas a las que amamos o queremos, o simplemente con las que interactuamos y tenemos beneficios emocionales y morales de ellas, pero bueno, respetar a ellos y sobre todo reflexionar y recordarlos. Bueno, pues muchísimas gracias por la escucha y sigan hablando. Gracias a todos. Muchas gracias. A nombre de la Dirección de Psicología de la Universidad Cuauhtémoc, les entregamos un reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos su presencia en esta primera etapa. A continuación tendremos un break, el cual tendrá una duración de 30 minutos, y en punto de la 1 de la tarde retomaremos las actividades. Les pedimos puntualidad, por favor. Gracias.